Soy el doctor Francisco Javier Gómez Clavelina y en esta ocasión vamos a hablar sobre la selección de la prueba estadística en su primera parte. La estadística, como parte de las matemáticas aplicadas, es la secuencia de razonamientos para estudiar los fenómenos de la naturaleza y considera que la inferencia estadística es la que permite obtener conclusiones en función de los resultados obtenidos en una muestra representativa en estudio. Sin embargo, cabe señalar que hay dos tipos de inferencias, la que se conoce como prueba de hipótesis y la que concierne a la estimación de intervalos. En cuanto a las hipótesis en las pruebas estadísticas, la hipótesis de nulidad o H0 plantea la ausencia de diferencias significativas, en tanto que la hipótesis alterna HI o H1 afirma que hay diferencias en las variables de estudio. Es así como las pruebas de significancia estadística conducen a conocer la magnitud de las diferencias y la significancia de los resultados, considerando un nivel significativo cuando la P es menor a 0.05, que se interpreta como rechazo de la hipótesis de nulidad y aceptación de la hipótesis alterna. El método estadístico. El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos relacionados con el manejo de los datos que proporciona una investigación y comprende la siguiente secuencia. 1. Recolección de datos o medición. 2. El recuento o cómputo de la información. 3. Presentación de los datos. 4. Descripción de los datos. 5. Análisis exploratorio, que consiste en verificar la exactitud de los datos y su distribución de probabilidad. Son las pruebas de normalidad que vimos en la sesión anterior, la prueba de Kolmogorov-Smirnov o la prueba de Shapiro-Wilk según el tamaño de la muestra. 6. Prueba de hipótesis y análisis de significancia, las cuales deben tomar en consideración, primero, tipo de variables, escala de medición, distribución de los datos y en algunos diseños variable dependiente e independientes. Número de grupos que se van a estudiar, que pueden ser 1, 2, 3 o más. El número de mediciones de las variables, mediciones independientes o pareadas. Se le llama pareadas porque recuerden que hay diseños en los que hacemos una medición en un solo grupo antes y después. Y hay otras en donde los dos grupos o los tres grupos o más son independientes. El tipo de asignación de los sujetos a los grupos de estudio. La asignación se refiere a que si es aleatoria o no aleatoria. Y finalmente, el objetivo o propósito del estudio. Las pruebas de significancia estadística son métodos estadísticos que permiten contrastar las hipótesis para valorar los efectos del azar de acuerdo con los resultados de una investigación. El valor de P, que es la probabilidad asociada con la hipótesis nula de la prueba, es la probabilidad de que un resultado sea debido al azar. Entre menor sea la diferencia encontrada entre dos o más grupos, hay una mayor significancia estadística y se considera significativa con una P menor a 0.05. El valor de P tiene distinto significado en acuerdo con la prueba que se trate. Por ejemplo, la T de Student y la prueba Z ponen a prueba la hipótesis de que la diferencia entre dos promedios se debe al azar. La P de una correlación indica la probabilidad de que la pendiente de esa recta que surge del estudio de la correlación sea igual a la pendiente de una recta igual a 0 y no identifica qué tan importante es esa correlación. Por eso precisamente es que cuando analizamos los estudios de correlación no debe confundirse con el proceso de causalidad.
No es lo mismo que una variable tenga relación o correlación con otra a pensar necesariamente que existe una relación causa-efecto. Eso se hace a través de otros procedimientos. En tanto, la P, por ejemplo, de la prueba exacta de Fisher, indica cuál es la probabilidad de que la distribución observada sea al azar. El intervalo de confianza de 95% indica la imprecisión de las estimaciones puntuales. Esto es, si se tomara un número infinito de muestras del mismo tamaño que la que se estudió, entre cuál de estos valores, el más alto y el más bajo, se encontraría el 95% de las mediciones de esta diferencia o correlación. Si la magnitud de los valores de los dos extremos son menores a la unidad, se considera un efecto protector. Si la magnitud de estos valores de los dos extremos son mayores a la unidad, el resultado es significativo. Si la magnitud de los valores de uno de los extremos es menor a la unidad y el otro es mayor a la unidad, el resultado no es significativo. Procedimiento. Es importante mencionar que el primer paso a seguir es hacer un análisis exploratorio de los datos numéricos para conocer el grado de exactitud y al mismo tiempo saber si no hay error en la recolección y registro de los datos recabados. Por otra parte, el análisis exploratorio de los datos numéricos corresponde a la estadística descriptiva, la que incluye el cálculo de las medidas de tendencia central. Recordemos, las medidas de tendencia central son la media y la mediana. Las medidas de dispersión son la desviación estándar y los rangos intercuartiles según la naturaleza de los datos. La generalidad de las pruebas estadísticas parten de la suposición de que los datos de una muestra tienen una distribución normal. Estas pruebas son conocidas como pruebas paramétricas, como es la prueba T-de-Student y el análisis de varianza o ANOVA. Con base en las propiedades estadísticas de la distribución normal, se utilizan las pruebas estadísticas paramétricas que son identificadas como pruebas poderosas para el manejo de variables cuantitativas. Se les llama poderosas ya que si los datos cumplen con los supuestos teóricos de las pruebas, permiten una muy alta posibilidad de acertar en la decisión de la prueba de hipótesis, ya sea de descartar la nula y aceptar la alternativa o viceversa, con una muy baja probabilidad de cometer cualquiera de los dos errores, es decir, el error alfa o el error beta que ya hemos visto en presentaciones anteriores. Procedimientos. La valoración inicial de los datos. Debemos conocer el nivel de medida de la variable de interés, identificar la distribución de las variables y para esto necesitamos obtener medidas de tendencia central para cada variable, valorar el sesgo y la kurtosis de cada variable. ¿Qué es eso del sesgo y kurtosis? Cuando vemos la curva normal, cuando vemos nuestros datos, puede o no parecerse esa curva normal, la curva que salga de nuestros datos. Si está cargada hacia un lado o hacia otro, creando una asimetría hacia los lados, se dice que hay un sesgo, ya sea positivo o negativo. Y la kurtosis se refiere a qué tan alta o qué tan alta se ve la curva o qué tan aplanada se ve la curva. Y el valorar ambos elementos nos guía para ya tener una idea si nuestra distribución de datos es normal. Ahora bien, esta sesgo y kurtosis nos dan una idea gráfica de cómo es la distribución de nuestros datos. Pero si nosotros queremos verificarlo estadísticamente, no hay como utilizar las pruebas de Kolmogorov, Smirnov o la prueba de Shapiro-Wilk, según el caso.
Si se considera necesario, se pueden transformar las variables. ¿Qué es esto de transformar las variables? En muchas ocasiones, los estadísticos nos dicen, pues los datos como los tiene usted, como los capturó usted, las mediciones que usted tiene, no tienen definitivamente una distribución normal. Ay, caray, decimos, pues entonces ya no voy a poder aplicar pruebas estadísticas paramétricas. Efectivamente, ahora tiene usted o bien que aplicar las pruebas estadísticas no paramétricas, las cuales no son tan poderosas como las paramétricas, o hacer una transformación de las variables. ¿Cómo es eso? Lo que se hace es a través de un proceso, ya sea logarítmico, por ejemplo. Nosotros hacemos equivalencias los estadísticos hacen equivalencias con nuestros valores a través de una transformación logarítmica y entonces ya pueden ver si se asemeja más o no a la normal. Y con las variables transformadas en ese ejemplo que puse ahí, no solamente la logarítmica, hay otras como la exponencial que también se pueden hacer, pero buscan la idea, o la idea es de que este artificio aritmético las haga parecer o semejar a la normal. Y se hace la operación de aplicar una prueba estadística paramétrica y después se transforman o se vuelven a transformar las variables a los datos originales. De tal manera que es posible. Es un artificio estadístico que no lo recomiendo mucho. Yo en lo personal no lo recomiendo mucho. En todo caso, nos vamos a utilizar las pruebas no paramétricas y salimos sin problemas. O sea, no nos complicamos la vida desde el punto de vista estadístico. Obviamente, como dice aquí, ver los resultados de la transformación, si esto funcionó para hacer que nuestra variable tomara una distribución normal, pues entonces nos funciona aplicar la prueba estadística paramétrica. Pero si queremos ser más ortodoxos, yo creo más legítimos, yo sugiero que si no tiene una distribución normal nuestra prueba, ocupemos las pruebas estadísticas de libre distribución o llamadas no paramétricas. Pensemos que sí resultan, ¿cómo se llama? Nuestras variables tienen una distribución normal. Y se tiene que hacer el paso 3 que está en la diapositiva, que es verificar la homogeneidad de las varianzas. Esto se hace a través de un procedimiento estadístico que nos permite ver qué tanto se parecen o no las distribuciones, aunque sean normales, no son idénticas. Entonces, hay que ver qué tanto se parecen o no, y si se parecen lo suficiente dentro de ciertas medidas estadísticas, esta homogeneidad nos permite aplicar ciertas pruebas, o si no hay homogeneidad, o sea, son heterogéneas las varianzas, entonces ocupamos otro tipo de modelo estadístico. Eso lo va a hacer o lo puede hacer un estadístico. Considerar, dice aquí el número 4, el tamaño de la muestra total y de los subgrupos. Si la muestra es pequeña, pues nos conviene más irnos directamente a utilizar pruebas estadísticas no paramétricas en caso de que no sea normal nuestra muestra. Y cada uno de los subgrupos que se den en nuestro trabajo puede darse que existan otros grupos más pequeños que forman parte de un gran total de datos y ver si estos también son o no grandes o pequeños. Siempre un punto que vale mucho la pena tomar en consideración es que cuando nos esforzamos porque nuestra muestra sea grande, nuestra oportunidad de ocupar pruebas paramétricas va a ser mucho mayor, porque entre más grande es la muestra, más se parece la distribución a una distribución normal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos casi siempre? Buscar que nuestra muestra sea lo más grande posible de acuerdo a nuestros recursos, al tiempo del que dispongamos para hacer ese muestreo. Y luego que ya vimos los 4 puntos que arriba señalamos, decidimos, ahora sí, qué prueba estadística paramétrica o no paramétrica es la más adecuada de acuerdo con el objetivo que tenga nuestro trabajo.
Con base en lo que acabamos de decir, y si este análisis exploratorio que ya hicimos nos muestra distribuciones no normales y no es posible realizar transformaciones de los datos, conviene, como decíamos, utilizar pruebas no paramétricas. Si por el contrario se cuenta con muestras aleatorias, con el cálculo estadístico del tamaño muestral y se llevó a cabo un control de sesgos muy riguroso y las distribuciones de los grupos y subgrupos muestrales son normales, lo indicado entonces es usar pruebas paramétricas. Hemos mencionado algunas pruebas y vamos a hablar de la estadística no paramétrica. Si el procedimiento no precisa plantear inferencias de los parámetros de la población, la media y dispersión, se le conoce como no paramétrica o de distribución libre, ya que no se hacen suposiciones acerca de la distribución de la población de donde procede la muestra, debido a que éstas se pueden trabajar con muestras pequeñas de datos categóricos u ordinales, independientemente de la distribución de muestras con la que se desea contrastar. Decíamos hace un momento, si nosotros no tenemos una muestra grande, si no tiene distribución normal, podemos utilizar muy simple y llanamente pruebas no paramétricas. Estas muestras no paramétricas tienen ciertas ventajas y son las que siguen. Primero, son pruebas sencillas mediante fórmulas bastante simples. Son fáciles de aplicar con operaciones de jerarquización, conteo, suma y resta. Actualmente con los software estadísticos ya podemos aplicar una prueba de estas sin mayor dificultad. Son fáciles de usar, se aplican a los grupos mayores de poblaciones, son menos susceptibles a la contravención de los supuestos, ya que son escasos y sencillos. ¿Qué es esto de los supuestos? Los supuestos matemáticos de cada prueba estadística. Es decir, nosotros tenemos que satisfacer los supuestos que cada una de esta prueba tiene, y para esto no hay como consultar un libro de estadística. Se pueden usar las pruebas no paramétricas con datos ordinales o nominales. Cuando la muestra es menor de 10, son sencillas, rápidas y solo poco menos eficaces. Conforme aumenta el tamaño de la muestra, se hacen laboriosas, tardadas y menos efectivas. Cuando se cumplen los supuestos de una prueba no paramétrica, son igual de efectivas o, digamos, un tanto cercanas a lo poderío que tienen las pruebas estadísticas paramétricas. Vamos a ver ahora, y dije, me fui al revés, primero hablé de las no paramétricas, para que ustedes no sientan que necesariamente tienen que usar pruebas poderosas como ANOVA o como TDStudent o la prueba Z. Las pruebas paramétricas son rigurosas, deberán aplicarse bajo el supuesto de que los resultados permitirán hacer inferencias de los parámetros poblacionales a partir de los estadísticos muestrales. Esto es, aquí el rigor matemático es muy importante y como consecuencia de ese rigor, pues vamos a tener que utilizar estas pruebas paramétricas. Esta es la bibliografía que les recomiendo para ver este tema.